Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas permiten contar con alimentos adecuados culturalmente, nutritivos y a un bajo costo. Esto se menciona en varios artículos publicados en la red cuando buscamos información acerca de la importancia de los sistemas alimentarios indígenas. Esta afirmación no es para nada trivial. Los pueblos indígenas hemos resguardado durante siglos saberes sobre la siembra y la cosecha de nuestros alimentos, sobre la preparación y el cuidado de los mismos, y sobre la preservación de semillas y plantas con altos valores nutricionales, lo cual ha permitido garantizar una alimentación saludable en nuestras comunidades. Hoy nuestros sistemas alimentarios son un ejemplo y son la esperanza frente a crisis alimentarias provocadas por el cambio climático, las guerras, desplazamientos forzados, migraciones masivas, etc. En esta ocasión, en Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, Sistemas Alimentarios de los Pueblos Indígenas, una esperanza global, un programa en el marco del Día de la Gastronomía Sostenible. Ahora los científicos europeos dicen que lo único que puede salvar el planeta es la forma de vida que llevan en las comunidades, la manera como se relacionan los campesinos con la naturaleza, con el medio ambiente. Estamos escuchando al profesor zapoteco Joel Aquino Maldonado, originario de la comunidad de Yalalaj, en Oaxaca, México. Entonces, las comunidades zapotecas a lo largo de siglos han acumulado conocimientos extraordinarios de cómo resolver el asunto de la alimentación. El asunto es que la modernidad, la falsa modernidad, deslumbra a quien sea y poco a poco les va metiendo la idea de que hay que abandonar esa estrategia de sobrevivencia. Ahora hay un grupo de científicos que son solidarios, que son como militantes, defensores del maíz, que están haciendo aportaciones importantes de cómo elevar la producción de maíz sin trastocar lo que es realmente la milpa. Porque en los estados del norte han dicho, ¿no?, que en una hectárea de tierras producen 10 toneladas, 12 toneladas, 15 toneladas. Tal vez lo produzcan, pero ¿a cambio de qué? A cambio de sobreexplotar la tierra, a cambio de envenenar la tierra, a cambio de sobreexplotar los mantos acuíferos, terminan ofreciendo un producto de mala calidad y contaminado a la población. Los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas son tejidos complejos que enlazan varios elementos. Una buena alimentación es fundamental para tener buena salud y para mantenernos equilibrados espiritual y socialmente. Y no es casualidad que en las huertas, chagras, milpas y otros sistemas agrícolas que durante siglos han preservado los pueblos indígenas, se siembren junto a semillas, frutas y hortalizas, plantas medicinales. ¿De qué depende que mejore la salud? Depende de la milpa. Las familias campesinas que están bien alimentadas, que tienen maíz, frijol, semilla de calabaza, ¿qué contiene el maíz? ¿Qué contiene el frijol? Los científicos sostienen que ahí están los maíz, frijol y semilla de calabaza y más otras plantas contienen los aminoácidos que el cuerpo humano necesita. No se necesita ni siquiera comer carne. Pocas veces consumían carne en las comunidades, solamente en los días de fiesta. Nada más en los días de fiesta se consumía la carne y sin embargo veías la fortaleza, pues. Desde luego que donde hay escasez de maíz sí se nota la desnutrición en los niños. Quieren mejorar la nutrición de los niños, pero si no está sustentado en un programa real, el programa real es la milpa. El Estado tiene que invertir recursos en las comunidades para sostener la milpa, porque la milpa efectivamente, aparte de la mano de obra propia del campesino, necesita un apoyo económico.
quieren mejorar la educación, quieren tener la educación de calidad, pero ¿bajo qué bases, pues? Porque la educación de calidad está en relación de que estés bien alimentado y tengas la seguridad de que todos los días vas a tener de comer. En México, el sistema agrícola conocido como milpa, que incluye la siembra de maíz, frijol, calabaza, haba, en muchos casos también chile, maguey y otros elementos, es esencial para la alimentación en las comunidades indígenas. La siembra de la milpa ha moldeado incluso el ritmo de la vida. En muchas comunidades, las festividades, la educación, las formas de organización giran en torno al ciclo agrícola, es decir, en torno a la siembra de la milpa. Y potenciar la milpa significa asegurar la alimentación, y asegurar la alimentación significa asegurar la salud y la nutrición de los niños. Asegurar la nutrición significa poder mejorar la calidad de la educación. Y es inconcebible que se mejore la calidad de la educación con niños mal alimentados, desnutridos y sobre todo que consumen comida chatarra. Entonces, todo a partir de la milpa. La milpa te permite entender qué es una sequía, la milpa te permite qué son los microclimas, la milpa te permite entender qué es un banco de germoplasma, la diversidad de maíces, qué maíces hay que conservar. Y luego de la milpa depende la cultura, el idioma y el sistema de organización social, el sistema de cargos. De la milpa depende la gobernabilidad, de la milpa depende la autonomía. No puede haber autonomía sin milpa. Por más desarrollado que sea el pensamiento político de las comunidades indígenas, si se abandona la milpa, haz de cuenta que estás secando la raíz del ejercicio de la libre determinación y autonomía. Si queremos elevar el grado de escolaridad de las comunidades, depende de la milpa. Entonces, a partir de la milpa puede venir la gran transformación para este país. ¿Cómo es posible que haya florecido Tenochtitlán y cómo florecieron las comunidades o el pueblo maya? Ha dejado huellas imborrables. ¿Cómo es posible que hayan construido Mitla, hayan construido Monte Albán y hayan dejado obras artísticas de un extraordinario valor y además crearon, en el caso de Oaxaca, más de 16 idiomas? Eso no lo pudieron haber hecho gente con hambre. Tuvieron que hacerlo hombres que tenían resuelto el asunto de la alimentación. En la mesa del gobernante azteca, cada día se preparaban 52 platillos. Cada día. Y él probaba cada uno de esos 52 platillos. ¿Qué significa eso? Cuando una gastronomía es inmensamente rica, significa que es un pueblo inmensamente rico. En el caso particular del maíz, con el maíz se hacen 600 platillos diferentes y 300 tipos de tamales diferentes. Por eso es mentira que el maíz provoca desnutrición. De ninguna manera. Tiene que ser maíz combinado con frijol y con otros alimentos. Con el maíz en México se ha hecho una gastronomía que es envidia del mundo entero, a partir de la milpa. Otra de las características de los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas es que se sustentan en hábitos de producción, preparación y consumo de alimentos respetuosos con la madre tierra, lo cual contrasta con los sistemas alimenticios industriales, basados en la producción masiva de alimentos. De acuerdo con el libro ¿Quién nos alimentará?, publicado por el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, conocido como Grupo ETC, que se dedica a la conservación y promoción de la diversidad cultural y ecológica y los derechos humanos, los campesinos son los principales y en ciertos casos los únicos proveedores de alimentos para más del 70% de la población del mundo y producen esta comida con menos del 25% de los recursos, lo que implica que la cadena alimentaria agroindustrial utiliza más del 75% de los recursos agropecuarios del mundo, es de las fuentes principales de emisiones de gases de efecto invernadero y provee de comida a menos del 30% de la población mundial. Escuchemos a Verónica Villa Arias, investigadora sobre agricultura campesina, defensa del maíz
y soberanía alimentaria, integrante del grupo ETC. Los que producen la menor parte de la alimentación se presentan como si produjeran el 100% de la alimentación. Luego tenemos otro problema. Lo que producen no son calorías, vamos a medirlo así, aunque también es una medición muy difícil, no son calorías que resuelvan el sustento de las comunidades, sean urbanas o sean rurales. Son materias primas. La agricultura industrial produce materias primas ya despojadas de todo su carácter cultural, de su carácter pertinente para lo que son los colectivos humanos. Simplemente les interesa producir una masa gigante de almidones, azúcares, harinas refinadas, porque si no están refinadas se echan a perder muy pronto, ¿sí? Entonces tienen que ser refinadas, esto es ya desmineralizadas, desvitaminadas, sin los componentes que las hacen proteínicas, ¿no? Y esas materias primas ya se pueden ir usando para la comida chatarra, para los fritos, para los paquetitos de papas, para las sopas instantáneas, para las galletas, que ahora, ¿verdad? Salió esta noticia de las galletas, que hasta los fabricantes de las galletas les están causando daño, ¿no? Bueno, esto es lo que produce la agricultura industrial. Los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas son una esperanza frente a las crisis alimentarias globales. En el mismo libro que ya mencionamos, ¿Quién nos alimentará?, se afirma que la cadena agroindustrial carece de la agilidad necesaria para responder al cambio climático y que los campesinos tienen el conocimiento, la energía innovadora y el tejido social necesarios para responder al cambio climático. Tienen la visión y escala operativa para hacerlo y son quienes están más cercanos a quienes padecen hambre y malnutrición. Porque hay mucho debate ahorita de que con el cambio climático y con la destrucción ambiental, la agroindustria es la que va a hacerle frente a la crisis de alimentos. Y nosotros decimos, no es cierto. Es la agricultura campesina desde su diversidad, su adaptabilidad, su inteligencia, la que va a resolver el problema. Por eso decimos, ¿quién nos alimentará? Para producir de forma industrial es necesario, como a lo mejor muchas personas tienen la imagen de esos monocultivos gigantescos, ¿no? De esos campos interminables de trigo. Para que sea rentable el negocio, tiene que ser un solo cultivo con mucho valor comercial, con mucho interés comercial. Tenemos el maíz, ¿no? En el caso de México, o en el caso de las grandes áreas agrícolas de Estados Unidos, o el arroz en las zonas de Asia, etc. Para que los cultivos prevalezcan solitos, tiránicamente en medio del campo, es necesario aplicarles una cantidad enorme de insumos tóxicos, químicos, ¿no? Fertilizantes, por un lado, en la medida en que se van empobreciendo los suelos, pero también plaguicidas, deshiervadores, insecticidas, etc. Y entonces vas creando un reino de un solo cultivo en donde nadie más puede acercarse, tan venenoso que incluso los agricultores, cuando aplican estos venenos, tienen que protegerse y salirse de ahí, no pueden entrar en varios días, ¿sí? Entonces, esto es la figura de la agricultura industrial. Para producir una materia prima a partir de un monocultivo que sirve para alimentar animales. Nos llevamos ya muchos años con la ideología, y lo califico así un poco despectivamente, la ideología de que a toda costa hay que producir proteínas animales. Este es otro de los mitos de la solución de la pobreza, ¿no? De que si pasas a consumir proteínas animales vas a lo mejor a salir del límite de la pobreza o del límite de las carencias alimentarias, cuando se está produciendo carne de muy mala calidad, al costo de alimentarla a costa de la destrucción de los bosques. Otra virtud que tiene la agricultura campesina es que la diversidad que produce, por ser totalmente contraria a este esquema de monocultivo, también está resolviendo la necesidad de diversos nutrientes
que no encuentras si solo se alimenta la gente de pollo y harinas, o principalmente de proteínas de lácteos, o todo el tipo de quelites, hierbas aledañas, cosas que surgen en la milpa, la combinación de milpa con los frijoles diversos, incluso los chiles, incluso las plantas medicinales. Todo eso es de una riqueza que tampoco encuentra aún una justa medición y un justo reconocimiento cuando se dice lo que aporta la agricultura campesina. Pero pese a la importancia de los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas, estos se encuentran en riesgo. La industria alimentaria gasta anualmente millones de dólares en publicidad con el fin de hacernos creer que ellos nos alimentan y que tienen la solución ante crisis alimentarias. No obstante, en el ámbito local, en los pueblos y comunidades indígenas, hay quienes siguen luchando para preservar o rescatar los sistemas alimentarios que nuestros abuelos y abuelas han resguardado durante siglos. Muy buenas a cada uno de ustedes. Mi nombre es Willy Barreno. Yo ahorita estoy en la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala, también conocida como Xelajuc-Noc o Culajá. Y este es un territorio primero habitado por el pueblo Mam y después por el pueblo Quiché, y hace 500 años obviamente fue invadido por los colonizadores, y es por eso que yo hablo hoy español. Estamos en Iximuleu o Guatemala, platicando con el chef de origen maya, Willy Barreno. Mi descendencia es que mis padres son migrantes de comunidades quichés y mam y se conocieron aquí en Quetzaltenango. Obviamente ya no hablaron el idioma porque eran idiomas diferentes, ¿verdad? Yo voy a hablar que tengo 52 años ahora, y la situación es de que hoy yo me dedico al estudio y a la práctica de la comida ancestral, pero no siempre fue así, porque cuando fui joven fui migrante en Estados Unidos y básicamente allá fue donde fui a aprender a cocinar. Y tengo ya 15 años con un restaurante que no es mío, sino es un colectivo, un restaurante colectivo aquí en Quetzaltenango, y la mayoría de los que empezamos el restaurante éramos migrantes retornados de origen maya, y ahora la mayoría de gente que trabaja son jóvenes de las comunidades mayas, y estamos recuperando nuestra raíz y nuestra gastronomía. Willy Barreno publicó muy recientemente el libro Orígenes y Caminos, la cocina y la palabra, que a través de recetas tradicionales y de poesía rinde un homenaje a la herencia culinaria de los pueblos indígenas, y en especial a la herencia culinaria que le dejó su abuela. Voy a regresar un poco a mi abuela. Mi abuela es de nombre Candelaria Barrios, es de origen quiché, todavía usaba su indumentaria, pero ya no hablaba el idioma a su papá ni a nosotros. Ella murió hace como unos 20 años, yo todavía no estaba aquí en Guatemala cuando ella falleció, pero les quiero contar que este año publiqué mi primer libro de comida, y este libro se llama Orígenes y Caminos. Acaba de salir en marzo la publicación, y este libro está dedicado a mi abuela y a las memorias mías de niño de convivir con ella en la cocina. Entonces, Orígenes y Caminos va a hablar porque es un proyecto de 4 años en donde yo voy a hacer una recapitulación de mis 52 años de estar comiendo diferentes comidas y cómo pasé de amar las hamburguesas de niño a recordar los pepianes y los moles de los abuelos. Entonces, como yo voy creciendo, estoy tratando de inculcar en las nuevas generaciones, porque hoy hay una invasión de comida rápida de los Estados Unidos, ¿verdad? Y se está perdiendo la identidad, y por ende se está perdiendo también la agricultura, porque ya no hay una conexión entre lo que se cultiva y lo que se consume. Entonces, pues básicamente hoy mi vida la dedico más a la práctica, ya no voy a decir al estudio, sino a la práctica y la recuperación de la comida ancestral. Rememorar los platillos que cocinaban nuestras abuelas, nuestras madres,
rescatar sus recetas, volver a preparar estos platillos y saborearlos es esencial en estos tiempos. Y esa es, precisamente, una de las invitaciones que nos hace Willy Barreno a través de su libro. Yo estoy cumpliendo 52 años y en la cosmovisión maya, cuando uno cumple 52 años, se convierte como en abuelo o un consejero. Entonces yo a partir de ahora me voy a convertir no tanto en un cocinero, sino un contador de historias como en la tradición oral. Entonces este libro que estoy haciendo es la primera parte de 4, porque por 4 años voy a escribir 52 recetas. Entonces estoy haciendo 13 recetas este año, 13 el otro, 13. Pero antes mi familia venía de familias de poetas, pero ahora yo no me quiero considerar un poeta, sino solo digo la palabra, solo voy a compartir la palabra, porque eso siempre existe, ¿verdad? Entonces en Guatemala decía que no hay bibliotecas, pero hay mercados, y que no hay literatura, pero hay palabratura, ¿verdad? Entonces básicamente muchas de estas recetas siempre han sido a través de contar historias. Entonces yo le escribo una palabra a cada receta y también tengo mis memorias como migrantes, y este libro ha hecho llorar a muchos migrantes en Estados Unidos, en el sentido que nos hace recordar nuestro origen, ¿verdad? Nuestro origen, y también, como te decía, recordar la comida favorita que mi abuela me hacía o la que mi mamá hacía para los cumpleaños, ¿verdad? O la que todavía se sirve hoy. Entonces, sí, nuestra propuesta es que también a través del arte, no solamente es la fotografía y la pintura, también se puede fusionar con la gastronomía, ¿verdad? Porque nuestros abuelos, por ejemplo, en Calakmul, hay murales de gente tomando atoles, ¿verdad? O intercambiando bebidas. Eso está muy presente en el libro. Nosotros recopilamos los glifos de comida, ¿verdad? Porque ahora todos los jóvenes te hablan en emojis. Entonces nosotros tenemos emojis para tamales o para bebida, ¿verdad? Porque te digo, algo muy importante es sí, nuestros abuelos o nuestros padres van a verlo, pero ellos ya lo saben, pero yo me quiero dedicar enteramente cómo cautivar a las futuras generaciones a que recuperen con toques modernos lo ancestral, porque no podemos estar en contra del modernismo, pero sin olvidar nuestra raíz y nuestro origen, y de eso se trata el libro, ¿verdad? Entonces el libro, porque a mí me gustaba antes mucho el rock, entonces parece como un álbum de música, ¿verdad? De rock. Y adentro, como te digo, es una galería de arte y una propuesta para... la gente dice que soy mal intencionado o bien intencionado, pero mi idea es hacer llorar a la gente. Y una vez llorando, recordar y decir, bueno, digo yo en una parte, ¿verdad? Un momento de la felicidad está en una tuza de maíz cuando pones maíz y eso te recuerda, ¿verdad? Entonces, pequeños actos, ¿verdad? Que también parecen significativos, pueden crear grandes cambios para recuperar nuestra tierra y nuestro alimento. Los pueblos indígenas conservamos recetas de platillos que tienen una larga historia y que para su elaboración requieren de mucho trabajo. Muchos de ellos están ligados con los ciclos agrícolas, con el inicio de la siembra o de la cosecha, y se comen en festividades específicas. Por ejemplo, en Guatemala hay diferentes tipos de tamales, no solamente hay uno. Y uno de ellos, te voy a hablar, está en la receta de este libro, se llama cambrayes. Y un cambrayito o un cambray era un tamalito que se servía durante los cumpleaños porque era un tamal dulce, ¿verdad? Un tamal dulce que era como un postre, pero ahora todos los cumpleaños se come pastel o torta. Entonces yo de niño recuerdo que siempre para los cumpleaños teníamos que comer eso, y si me hicieron pastel yo ya no recuerdo el pastel, sino recuerdo ese cambrayito porque mi abuela lo hacía. Entonces también hoy en día en Guatemala para los cumpleaños ahora se sirve pizzas, ¿verdad? Ordenadas en las comunidades, y antes era todo un ritual, todo un trabajo que toda la familia hacía los tamales para los cumpleaños. Mi familia, gracias a la vida, todavía tengo parte de mi familia que hacen aquí en Quetzaltenango tamales para vender los jueves y los sábados, porque era como una religión todos los jueves comer tamales de papa y los sábados tamales de arroz, y todavía hasta el día de hoy todavía lo sigo haciendo, ¿verdad? Entonces te digo, esas prácticas ancestrales, o no lo voy a llamar ancestrales, pero son prácticas que le llamábamos la costumbre, era de que teníamos días o teníamos fechas en especial para comer.
por ejemplo, el Día de la Cruz en Guatemala, que es el 3 de mayo, pero es como el principio de las lluvias. Nosotros hacemos un tamal que se llama tayuyo, y ese tayuyo es una mezcla de maíz con frijol que significa el cambio de estación, ¿verdad? Y esos tayuyos se van a dejar al terreno antes de sembrar el maíz para alimentar a los guardianes de la tierra. Pero ahora ya no tenemos esas prácticas, ¿verdad? Entonces creo que sí, la globalización y la migración ha cambiado drásticamente nuestras dietas, y pues ahora es importante lo que está pasando en Estados Unidos y todo el colapso de ese sistema, que es importante para nosotros desde hoy empezar a las nuevas generaciones a recordar que los jueves se comen tamales de papa, los viernes de arroz, ¿verdad? En mayo se come el tayuyo y los cambrayitos se comen para los cumpleaños, porque si no lo hacemos vamos a seguir consumiendo la comida chatarra que está muy, muy invadida entre nuestras comunidades hoy en día. Uno de los espacios desde los que Willy Barreno, junto a muchas otras personas, busca rescatar y preservar estos platillos es el restaurante colectivo La Red. R es de un restaurante, E de una escuela y la D es de una despensa de comercio, justo que nosotros vendemos todos los productos ahí también. Sí, mira, nosotros como todos los seres humanos hemos cometido errores, y cuando abrimos el restaurante, porque éramos migrantes mayas, veníamos a compartir lo que habíamos cocinado en Estados Unidos. Pues yo sabía comida tailandesa o mis amigos italianos, y la gente sentía raro lo que nosotros cocinábamos porque no era lo que ya estaban acostumbrados, y a veces nos pedían un pepián o un jocón, que son como moles de aquí de Guatemala típicos, y entonces teníamos que llamar a mi mamá para que lo fuera a hacer al restaurante. Pero ya con los 15 años de experiencia estamos tratando nuevamente de que, bueno, ¿para qué vamos a abrir comida extranjera cuando en Guatemala hay todos esos restaurantes? Entonces, la idea de ahora es que, te digo, nosotros hicimos una escuela de cocina con jóvenes mayas, pretendiendo enseñarles lo que nosotros sabíamos, pero nosotros terminamos aprendiendo su comida. Y al final ya no cocinamos, sino ahora son estas jóvenes de las comunidades las que traen la sazón de las comunidades, y eso nos recuerda otra vez a nuestras abuelas. Entonces es interesante que las jóvenes, especialmente las mujeres que crecen en las comunidades indígenas y sus abuelas les están pasando las recetas, ahora ya son las portadoras de este conocimiento y sabiduría, y hay que estimularlas para que crezcan, ¿verdad? A continuación, Willy Barreno nos comparte uno de los textos que forman parte de su libro Orígenes y Caminos, la cocina y la palabra. Hice una mojarra, ¿verdad? En achote. Esta palabra es Ixmul, es el nombre en Mam, y se llama mojarra Ixmul. Y dice: nuestros antepasados le huían al frío, a las alturas. Ellos caminaban en los ríos, por los mares. No había maíz aún. Recolectaban, cazaban y pescaban. Cacahuatl, chícharos y raíces. Ya nos estaba dando hambre, decía, mientras yo me manchaba las manos con un granito que me dejaba las manos de color rojizo naranja. Eso es achote, decía mi mamá. Mi papá pescó una mojarra, mi hermano desenterró la yuca, mi prima recolectó los ejotes y mi sobrina trajo las manías o cacahuates. Yo tenía las manos llenas de achote y me hicieron que pusiera los pescados en hojas de machán, que son como hojas de plátano. La abuela le puso la sal y los envolvimos y los dejamos recostar directo al fuego. Xmul, creo que le dicen en Mam, chimurras en quiché, creo que así les nombran. Este es el inicio de una gran gesta. Y entonces la idea es nuevamente de recuperar y empujar a la gente a que escriba sobre la memoria de sus abuelos, pero también que escriba las recetas, porque si no se van a perder, ¿verdad? Esto es lo que este libro provoca, es que también hagamos nuestro propio libro y nuestra memoria de nuestra familia, porque es un tesoro invaluable. Yo sé que el idioma se está perdiendo, ¿verdad? O que las prácticas por el modernismo, pero si perdemos el alimento, ahí vamos a perder todo. Viajemos ahora un poco más al sur. Hoy los llevamos al corazón del Jardín Botánico Las Delicias,
un paraíso natural a 2.600 metros sobre el nivel del mar, con temperatura entre 15 y 18 grados. Nos invitan a conectarnos con la naturaleza. Nos encontramos en el Cauca, en Colombia, en el Jardín Botánico Las Delicias. Estamos en territorio del pueblo Misak. Mi nombre es Benilda Tumiña Calambás, pertenezco al pueblo Misak y hago parte de la asociación Jardín Botánico Las Delicias. Iniciamos nuestro recorrido por los senderos interpretativos rodeados de árboles nativos como el encenillo, el roble, el cucharón, entre otras endémicas. A nuestro alrededor, frutales y plantas ornamentales que se mezclan con un espectáculo de flores como las orquídeas que brillan con elegancia, las bromelias llenas de vida y suculentas que adornan los espacios. Pero no solo las plantas nos acompañan aquí, la fauna es protagonista. El zumbido de los colibríes, el canto de los gorriones y el alegre chihuaco nos envuelve. También podemos ver ardillas jugueteando entre las ramas o la tímida chucha explorando el terreno. Avanzamos y nos encontramos con construcciones biosostenibles que hacen de este lugar algo especial. Primero el Tulambillá, nuestra casa de reunión. Es un espacio para compartir la palabra y conectarnos con la naturaleza. Luego, el Tamaramaya, la casa donde se preparan los alimentos con amor y tradición. Estas construcciones, con sus techos vivos cubiertos de suculentas, son un ejemplo de armonía con el entorno. Alrededor de los yatules o las huertas caseras se cultivan alimentos como la zanahoria, el uyuco, la papa, la quinoa, el maíz, y también encontramos frutales deliciosos como la almora, la uchúa, el tomate de árbol. Y no puede faltar las plantas medicinales, que son las guardianas de la salud, como por ejemplo el romero, la ruda, la caléndula, la orejuela, la alegría, el poleo, que perfuma el ambiente. El Jardín Botánico Las Delicias es más que un lugar, es un refugio donde la naturaleza y la tradición se abrazan. Los invitamos a visitarlo, a caminar los senderos y a respirar su paz. Decíamos ya que los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas son respetuosos con la madre tierra. Esto nos lo cuentan también desde el pueblo Misak. ¿Cómo es, por ejemplo, el sistema alimentario de este pueblo? Los sistemas alimentarios propios están basados en una relación armónica con la naturaleza, la reciprocidad y el respeto por la tierra. Nuestro sistema alimentario está basado en la rotación de cultivos, manejamos nuestro calendario agrícola propio y con esto buscamos el equilibrio entre los seres de la tierra. La agricultura que se desarrolla en nuestro territorio es ecológico, basada en la rotación de cultivos y la diversificación de los productos. En nuestras huertas podemos encontrar, por ejemplo, como les comentaba, no solamente productos comestibles, sino también productos medicinales y tubérculos. Entonces, este sistema de siembra lo hacemos además en forma de espiral. Para desarrollar nuestras prácticas de siembra o de trabajo de organización de la huerta, lo realizamos en colectivo. Nosotros le decimos la minga o cambio de mano. Este trabajo de rescate de nuestras prácticas agrícolas contribuyen a la dieta y a la salud de nuestra comunidad. Los alimentos principales para nosotros está el maíz, el uyuco, las habas, la quinoa, el trigo, la cebolla, el frijol, la diversidad de frijol que tenemos. Y estos alimentos son muy importantes para nuestra comunidad, principalmente porque, por ejemplo, el maíz no es una fuente solamente de alimentos, sino también es una especie con el que nosotros lo manejamos de manera espiritual para el uso, por ejemplo, de la medicina espiritual. También lo utilizamos como bebidas, en la chicha y ya también en los productos comestibles como la sopa de maíz, el sango, las arepas de maíz, las arepas de choclo. Entonces,
Estos alimentos pues son la principal fuente de energía y de salud en el sistema alimentario propio. Y ahora nos vamos todavía más al sur, a Brasil. Atualmente eu faço o trabalho de porta-voz da minha comunidade, que é do Slow Food. Actualmente soy portavoz del proyecto de mi comunidad en Slow Food, que es la valoración de la yuca del pueblo Yuruna dentro de mi comunidad. Ahí nos encontramos con Murilo Yuruna. Os povos indígenas vão perdendo essa questão de plantar, plantar o milho, que já é cultural nosso, a mandioca, por productos que é totalmente industrializados. Los pueblos indígenas van perdiendo la posibilidad de plantar maíz, que ya es parte de nuestra cultura, y yuca, por productos totalmente industrializados que causan enfermedades crónicas en el futuro, como la diabetes en los jóvenes, y eso va causando un caos total dentro de la comunidad, entre los jóvenes y toda la población indígena. Murilo es integrante de Slow Food, que en español significa comida lenta, un movimiento mundial que promueve una alimentación consciente y sostenible, que valora la calidad de los ingredientes, la diversidad cultural y el disfrute de la comida. Además, cuestiona la comida rápida y la industrialización de la gastronomía, abogando por la cocina tradicional y regional, la preservación de la biodiversidad y el apoyo a los pequeños productores. A filosofia do Slow Food é basicamente o que a gente pratica no dia a dia, né? Como se fosse a agricultura tradicional do nosso povo que a gente faz no dia a dia. La filosofía de Slow Food es básicamente lo que practicamos en el día a día, como si fuera la agricultura tradicional de nuestro pueblo, lo que hacemos todos los días. Pero muchos de los jóvenes, cuando llegaron a la ciudad, se acostumbraron a consumir productos industrializados, como refrescos, Coca-Cola, alcohol. Entonces, cuando regresan a nuestra comunidad, se olvidan de lo cansados que ya están y ya no quieren producir, no quieren abrir nuevos campos. Esto acaba causando muchos impactos dentro de nuestra comunidad, porque introducen alimentos que, queramos o no producimos dentro de nuestra comunidad. Así que nuestras familias acaban sufriendo por ello. Mi padre produce mucha harina, tiene muchos campos, producimos maíz. Cuando entré en Slow Food ya hacía este trabajo a diario con mi abuelo, porque es una tradición familiar, así que ya ayudábamos a mi abuelo en el campo a diario. Y cuando descubrí Slow Food, empecé a participar, me gustó, tenía la filosofía. Dejé de consumir algunos productos que ya se habían introducido en esta comunidad. Empezamos a producir más harina, a producir yuca, los derivados de la yuca, del maíz, así que mantuvimos esa costumbre dentro de nuestra familia. En la página web de Slow Food se comentan varios puntos interesantes para reflexionar durante este programa. Resaltamos el siguiente: la vida no puede existir sin biodiversidad, pero nuestro sistema alimentario mundial se dedica a erradicarla. En todo el mundo, el 75% de las especies vegetales comestibles se han extinguido, mientras que 3 cereales, trigo, arroz y maíz, representan el 60% de nuestra producción alimentaria. Nuestro futuro depende de la defensa de la diversidad de plantas y animales, aprender lecciones sobre lo que hemos perdido para centrarnos en lo que podemos salvar. Y esto es precisamente lo que hacemos los pueblos indígenas a través de la conservación de nuestros sistemas alimentarios. Nosotros ayudamos a que se preserven una gran diversidad de plantas, animales, semillas, frutas, hongos, hortalizas, raíces comestibles. O Slow Food é mais essa questão da filosofia, né? De agregar aquele conhecimento na qual muitos dos jovens perderam, né? Es más una cuestión de filosofía, de recuperar ese conocimiento que muchos jóvenes han perdido, porque nosotros buscamos mucho eso. Los jóvenes están dejando de lado el vínculo materno tradicional de nuestros pueblos, de hablar con sus abuelos, con sus padres, de buscar el conocimiento sobre cómo se hacían las prácticas tradicionales. Es verdad que los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas están en riesgo frente a los sistemas industriales.
Pero es verdad también que cada vez hay más personas conscientes de la importancia de revalorarlos, rescatarlos y fortalecerlos. Y hay cada vez más comunidades recuperando sus formas ancestrales de alimentación. Empezar a valorar cada diversidad de maíz, cada variedad de maíz, empezar a valorar los viejos conocimientos que se han ido acumulando a través de siglos. Ese es, digamos, algo importantísimo, como el caso del azúcar. Cuando se abrieron las carreteras, las comunidades conocieron el azúcar y se les hizo fácil abandonar el cultivo de la caña y la producción de la panela. Anteriormente nadie consumía azúcar en la región, todos producían su panela. Con el trapiche colonial, muchas familias llegaron a tener su trapiche colonial. Y ahora que se ha generalizado la diabetes, que son cientos, miles de diabéticos, y saben que una de las causas es el azúcar, muchas familias campesinas han regresado al cultivo de la caña y a producir su propia panela. O sea que la toma de conciencia sí es posible, pero sí se necesita una organización bien pertrechada, bien enraizada, que esté irradiando, que esté lanzando los conocimientos. De ahí las radios comunitarias, los medios de comunicación pueden jugar un papel importante para despertar, para fortalecer la conciencia de los pueblos. En este Día de la Gastronomía Sostenible, enfatizamos una vez más que los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas son la esperanza frente a las crisis alimentarias globales. Estos sistemas promueven y conservan la diversidad, son respetuosos con la madre tierra, no agotan los recursos naturales, no usan agroquímicos, aseguran una alimentación más rica en nutrientes y, en consecuencia, una mejor salud. El sistema alimentario indígena es fundamental para la gobernanza propia, para la soberanía alimentaria, la salud y asimismo resguarda la memoria de nuestros abuelos y nuestros abuelas. Además, una esperanza frente a la crisis global porque están profundamente arraigados en la sostenibilidad, la resiliencia y el respeto por la naturaleza. Nuestros sistemas están basados en prácticas tradicionales como la agricultura diversificada, el manejo de ecosistemas y el uso de semillas nativas. Promueve la seguridad alimentaria ya que se adaptan a las condiciones ambientales que están tan cambiantes en estos momentos, provocadas por el cambio climático. Frente a la guerra y las hambrunas, nuestro enfoque comunitario y autosuficiente reduce las dependencias de cadenas de suministros globales de alimentos procesados y ultraprocesados, que son la principal causante de enfermedades y de un desequilibrio de nuestro cuerpo. Además, nuestros conocimientos ancestrales ofrecen soluciones milenarias para conservar la biodiversidad, mitigar el impacto de la crisis ambiental, inspirando modelos de producción más equitativos, más sostenibles, más comunitarios. Rescatemos, revaloremos, impulsemos los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas. Bendita la tierra, la semilla, el temporal. Benditas tus manos que hacen de comer, mamá. Bendita la tierra, la semilla, el temporal. Bendita tus manos que hacen de comer, mamá. Orgullo el que siento, tener mamá inspiración de cantar esto que siento contigo junto al fogón. Cosita rica la que tengo yo en la boca. Bendita la tierra, la semilla, el temporal. Bendita tus manos que hacen de comer, mamá. Atole de grano pa' que crezca sano, atole de arroz pa' que sea veloz. También de garbanzo, el negro y blanco con torreja dulce pa' que más me ajuste. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.